Bien, muy buenos días para todos. Felicitaciones por los 149 años de celebración de nuestro colegio. Nos sentimos muy congratulados en ser parte de la historia linda del Colegio Nacional, que es la historia de la vida y del renacer del Paraguay. Este colegio se funda en medio de un cementerio enorme que era el Paraguay. Es cierto, la guerra no había terminado con la muerte de López en Cerro Corá en 1870, sino que se había comenzado a reconstruir después de la salida del último brasilero en junio del año 1876. La primera apuesta del renacer del Paraguay fue construir un colegio como el que estamos, un colegio público, abierto, generoso, que realmente desde la educación y del conocimiento pudiera reconstruir esa nación que había sido completamente arrasada. 85% de la población aniquilada. Es el mayor holocausto que recuerde la historia, mucho mayor que la cantidad de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial y mucho más de los armenios en esa guerra que tuvieron también de manera brutal. Reconstruir un país sobre la inteligencia y sobre el conocimiento ha sido la base raigal de la nueva república que tenemos. La primera gran república que comenzamos a construir de verdad, aquella que realmente tuviera en cuenta la capacidad de cada uno de nosotros. El Paraguay tenía noción de la importancia de la educación en ese tiempo, al punto que el director del Colegio Nacional, este señor Benjamín Aceval, tenía el segundo mejor salario del país después del presidente, 3 veces más que los legisladores, 2 veces más que los ministros de la época. Se creía en la educación, se pensaba que ella realmente podía cambiar el destino de nuestro país. Cuando miramos los indicadores económicos del Paraguay en términos educativos, durante la dictadura de Stroessner se invirtió 1% del Producto Interno Bruto en educación. Durante la democracia actual invertimos 3.3%, que sigue siendo vergonzoso. La UNESCO habla de una inversión mínima del 7%. Estamos muy lejos. Pero incluso en esos tiempos de necesidad y de escasa inversión, este colegio tenía una noción de la excelencia y de la capacidad. Teníamos, y todos lo recordamos, a Víctor Natalicio Vasconcelos, que fue mi director en los 2 primeros cursos hasta que falleció en funciones. Aquí se encuentra su hijo, a quien también les pido un caluroso aplauso de su presencia entre nosotros. Víctor Natalicio Vasconcelos era tan famoso por Argel que el ministro de la dictadura, Raúl Peña, a cualquiera que iba y le pedía una recomendación le decía: no, para Víctor Natalicio no pedime cualquier cosa, menos una carta o una agenda de recomendación para que ingreses a ese colegio. Este era un colegio de excelencia. Acá había que ser bueno para entrar y había cientos de madres y de padres esperando afuera al momento de la habilitación para la inscripción. Y no era nada necesario en ese tiempo tener la recomendación de nadie. Me alegra mucho que el coronel Román, que me entregó mi uniforme en los Cineforos, se haya graduado en 1960, el año en que yo nací, coronel. Así que ya puede imaginarse la alegría que siento al escucharlo hablar con la vehemencia y con la convicción que tiene. Este colegio creía en la excelencia. Los profesores eran provenientes de las mejores facultades de las universidades públicas y hay que volver a eso. Hay que volver a asociar al Colegio Nacional a la Universidad Nacional de Asunción. Este colegio tiene que tener de nuevo una reconstrucción y un renacer. Y qué hermosa metáfora la de esta mañana. Mientras celebramos y recordamos 149 años, hay unos obreros que están picando algo en la parte de atrás. Pero no será necesario solo reconstruirla físicamente a esta institución. Hay que reconstruirla moral, intelectual y comprometida con la educación. El Colegio Nacional tiene que volver a ser un timbre de orgullo en la educación paraguaya y tiene que volver a ser como lo fue en el año 1877, cuando dio un mensaje de optimismo y de esperanza, reconstruyendo el Paraguay en ese gran osario que era nuestra nación después de la guerra de 1870. Necesitamos volver a la excelencia. Estoy de acuerdo, muchos de nosotros no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes en el ingreso a la universidad. Tampoco tuvimos ningún problema en las grandes universidades en donde nos ha tocado estudiar y donde nos ha tocado enseñar.
Jamás hemos visto de que una escuela pública como esta tendría que ser de menor nivel que una escuela privada. La reconstrucción del Paraguay tiene que volver a empezar desde la educación pública. Tenemos que duplicar la inversión en materia de formación, de inversión, tenemos que mejorar nuestros niveles de excelencia, tenemos que dejar atrás la politiquería, tenemos que dejar el amirí de animarnos a ser los paraguayos de bien que nos merecemos. Debemos reconstruir desde nuestras propias matrices, en donde tiene que volver a existir un concepto de unidad en la excelencia, no en la politiquería rastrera que terminó condenando a esta institución a los niveles que realmente las conocemos en este momento. Tenemos que hacerlo. Este era un colegio abierto. Aquí estudió la primera abogada del Paraguay, Serafina Dávalos. Ella es egresada de este colegio. Ella salió de aquí como muchas otras mujeres que también nos dieron un gran sentido de orgullo. Nosotros hemos sido formados en la tarea de los alumnos varones solamente, pero eso no nos debe volver a retrotraer a tiempos de conflicto, sino a tiempos de armonía. El Paraguay necesita un colegio nacional realmente digno, un colegio nacional reconciliado con la excelencia, un colegio nacional que no le tema otear el destino con sus mejores hijos. Estamos frente a una avenida que lleva el nombre del presidente de la Victoria, exalumno del Colegio Nacional, Eusebio Ayala. Recordó Ricardo Caballero a Eligio Ayala, ese mayor y gran estadista del Paraguay del siglo XX, hijo de madre soltera que vino a estudiar aquí en el Paraguay primero, estudió Derecho, enseñó matemáticas en este colegio y estudió Economía en Berna, en Suiza, para después retornar a ser el hombre más honesto con los valores más importantes de cualquier persona y más del Colegio Nacional. Honesto, capaz, inteligente, patriota y dirigente. El Paraguay jamás hubiera podido ganar la guerra del Chaco si no hubiera tenido antes un presidente como Eligio Ayala que preparó a esta nación para los grandes momentos de esa guerra en donde se decidió el destino de nuestro país. Volvamos a enfrentar, por lo tanto, el reto de acabar con este cementerio, con este osario de la educación en la que estamos. Reconstruyamos al Paraguay con el mismo nivel de constancia de estos albañiles que están picando estas paredes para que el edificio sea digno de nuevo en poco tiempo. Pero la mayor dignidad va a ser cuando reconstruyamos el sentido del orgullo, de la pertenencia y fundamentalmente de la prevalencia de la capacidad, de la inteligencia que el Paraguay necesita y que el Paraguay nos reclama. Si lo podemos hacer, habrá valido este camino a partir de hoy, de los 150 años hacia el momento de celebración de este colegio. Para nosotros que hemos sido egresados de la promoción Centenario y que muchos de ellos no están ya entre nosotros, es un soberano sentido de orgullo estar de nuevo cerca de los 150. Que sea un momento de restauración del Paraguay, de recuperación del orgullo de la educación, del valor del sentir la patria con la urgencia que todos necesitamos. Si lo podemos hacer, habrá valido la experiencia de nuestros ancestros, de nuestra historia, de nuestros referentes. Habrá valido la pena haber sido alumno del Colegio Nacional de la capital. ¡Viva el Colegio Nacional de la capital! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!